Pues la iglesia nuestra empezó en la casa de Rui Nelly, aunque cuando empezó en la casa de ellos ya teníamos un tiempo reuniéndonos en su casa, pero formalmente la iglesia empezó cuando vinieron los hermanos, el pastor que estaba de cobertura de nosotros, que era la iglesia, es la iglesia del Señor, y ahí empezó porque estuvimos orando. Este hermano Víctor Torazo empezó a llegar aquí por orar por las personas que se invitaban en la casa de Rui Nelly, debido a que Nelly había sido ministrada por él y por otro hermano cubano en San Antonio. Asistíamos a la iglesia bautista desde hacía muchos años, pero el bautismo del Espíritu Santo y las revelaciones del Espíritu no lo recibimos ahí. Empezamos 6 matrimonios que salimos de la iglesia bautista, que ellos también tenían en sí la credibilidad y la confianza de tener los dones del Espíritu Santo. Yo estaba en ese momento despidiéndonos de la iglesia, que el Señor nos había dicho que dejáramos la iglesia, que nos despidiéramos y que el Señor quería que hubiera unidad. No tenemos nada que reclamar, les amamos, queremos hacer la voluntad de Dios y ese es el motivo por el cual nos despedimos. No queríamos, como dijo el Señor, causar división, pero el Señor tenía el plan de formar ese grupo. El Señor tenía planes tremendos, mucho más altos sus pensamientos que los pensamientos de nosotros. Y estaba creciendo la iglesia a través de en ese tiempo les decíamos células, no iglesia del hogar, pero las células, había varias células, llegamos a tener más de 15, y entonces empezó a crecer la iglesia mucho, que como dije antes también, que no cabíamos en las casas de oración. No cabíamos en las casas y ya había tenido la visión, precisamente Nelly era una de ellas. Esa noche un hermano tuvo una visión y describió la casa y el templo tal cual era. Entonces le dije, yo sé dónde está ese templo. Entonces nos movimos porque era a unas cuadras de la casa donde vivíamos y llegamos al templo y pusimos manos. En ese tiempo ya estaba el pastor aquí que había enviado el hermano Toranzo a hablar con las autoridades de ese templo, y yo lo acompañé, entonces solicitando que nos facilitaran el lugar para reunirnos como iglesia. Y sí, ellos fueron muy amables y nos concedieron con todo gusto, con toda gracia, de que nos reuniéramos ahí en el templo. Como muchos niños, tuve la experiencia de tener buenas maestras como la hermana Leti, la hermana Ruth León, que en paz descanse, mi hermana. Fueron mujeres preciosas que Dios usó para muchos niños, como lo fui alguna vez. Fuimos edificados y fue una vida construida, gracias a Dios, porque sus vidas han sido de bendición para muchas generaciones, sin duda. Para ese tiempo, el Señor nos había llamado al ministerio y salimos de Monterrey con nuestros hijos para estar en San Antonio preparándonos, y estuvimos viviendo allá 3 años. La primera semana del mes de febrero de 1981, llegué a la ciudad de Monterrey desconociendo perfectamente el país y especialmente esa ciudad. Pero fui bendecido al ser recibido por varias familias que me dieron un espacio en sus corazones y un espacio en sus hogares. También un espacio en la congregación para poder servir de una manera sencilla, pero de una manera que vino a trascender grandemente. Una bodega que estaba porque ya está reconstruida, en la bodega de Emilio Carranza, casi con Avenida Colón. Cuando empezamos a asistir mi familia y yo aquí a la iglesia fue en la calle Emilio Carranza, ahí en la bodega, que es como la conocemos todos. La primera cosa que recuerdo es que ahí es donde oí música por primera vez y es donde vi músicos tocando por primera vez. Yo llegué ahí
cargado. Mi papá me llevaba cargando cuando entramos la primera vez a la iglesia. Fue cuando mi familia y yo recién nos habíamos convertido al evangelio. Y eso es lo primero que recuerdo. De ahí, como también habíamos crecido y tuvimos la necesidad de buscar algo más propio, y resulta que también en sueños, en el lugar donde estamos reunidos, o donde estamos reuniendo ahorita la iglesia Verbo Centro, también por medio de sueños y confirmaciones, el Señor nos decía, era un terreno baldío que estaba solo aquí en Guadalupe Victoria, el 18 de marzo, y estaba abandonado, y todos nos informamos de quién es ese terreno, lo cual nos dimos con las personas que lo tenían, y en eso, inmediatamente que se pagó ese terreno, se empezó a construir, se empezó a hacer la construcción con las promesas de los hermanos que asistíamos, aportando las donaciones o las ofrendas para construcción del templo. Yo recuerdo muy bien que hubo momentos en la construcción en que algún fin de semana, algún día festivo, nos citaban aquí y veníamos toda la gente de la iglesia, los jóvenes, e inclusive recuerdo muy bien que un tiempo estuvimos cargando blocks desde la entrada, hicimos una mano cadena hasta lo que iba a ser el tercer piso, y después de todo ese trabajo estuvimos aquí jugando, porque todavía no era templo, al frisbee, corriendo, y tuvimos un tiempo de gran gozo por aquí. Recuerdo muy bien que nos juntábamos, el grupo de jóvenes, y empezamos con hacer obras de teatro para la misma iglesia, para las mismas obras que teníamos aquí. Y al ver que tenía muy bonita aceptación y que ya estábamos haciendo actividades para la construcción de la iglesia, del templo, entonces se nos ocurre también juntarnos todos los jóvenes para hacer eventos que pudiéramos rentar, que la gente nos pagara, y entonces eso fuera para lo que le llamábamos pro templo. Y hacíamos shows para fiestas infantiles con el mensaje de Cristo, y todo lo que se recaudaba lo traíamos a la iglesia para pro templo, para que apoyara en todo lo que pudiéramos en eso. Estando aquí en la construcción del templo, en ese entonces el Señor también nos hizo saber que era necesario salir de la cobertura de la iglesia del Señor, del hermano Víctor Toranzo, y el Señor nos hizo ver, o nos hizo saber, que la cobertura que el Señor quería para nosotros era Verbo. Así fue como estamos bajo la iglesia cristiana Verbo, y nos conectamos con ellos. Ellos tenían la sede principal en Guatemala, y a través de Luis Mariano, que conocía a personas como él siendo originario de Guatemala, entonces nos conectamos, estuvimos platicando con ellos, y por eso actualmente pertenecemos a Iglesia Verbo. Y bueno, pues entramos en otra etapa de conocer un trabajo de equipo, de alguna manera tener una relación todavía más profunda, pero en ese trabajo de equipo, sirviendo al Señor. La iglesia dejó de ser la iglesia del Señor y pasó a ser la iglesia cristiana Verbo, como hasta hoy, y ha tenido una transformación en varios aspectos. Pero algo que podemos decir hoy, después de tantos años, es que Dios ha sido fiel con cada uno. Una vez estando aquí reunidos en la iglesia, también se empezó a crecer. Hubo reuniones hasta 1,200 personas en la parte baja. Toda la parte de abajo, lo que ahorita hay salones, era lleno hasta atrás de sillas, los pasillos de personas, angostitos, de establecer congregaciones en diferentes lugares de la ciudad, en los puntos cardinales. Después de estar 2 años en Verbo Oriente, cuando llegamos a Monterrey, venimos aquí a Verbo Centro, y en ese tiempo se formó lo que iba a ser Verbo Norte. Se despidió a los miembros que iban a ir para el área norte, que iban a conformar esa iglesia, y al tiempo se hizo también una división
para los que iban a ir a formar lo que era Verbo Valle. Entonces de ahí ya surgió Verbo Centro, Verbo Oriente, después fue Verbo Norte y por último Verbo Valle, que ahora es Verbo Cumbres. Brotaron también otras congregaciones, nacieron otras congregaciones como Tampico, se abrió también la obra en Reynosa, se abrió la obra en Toluca, estuvimos yendo a Toluca, y había una congregación. Después de eso, de Toluca, pues también vinieron la iglesia de Valle Hermoso, un tiempo estuvo en Valle Hermoso, y posteriormente Ciudad Victoria. También cabe mencionar dentro de los ancianos gobernantes que han estado en la congregación de aquí de Verbo Centro, y a nivel nacional también cabe mencionar, estuvieron aquí Ricardo Giacomán como anciano gobernante, estuvo también a nivel nacional como responsable de las iglesias de toda la República Dominicana, Jorge Vázquez, estuvo también últimamente Alejandro Escamilla, y últimamente pues ahorita está Daniel Díaz a cargo o responsable a nivel nacional de México. Todo lo demás vendría por su gracia, por su amor, por su fidelidad que hoy estamos celebrando. Y créame que ha sido así desde nuestra juventud hasta el día de hoy, en cada momento, en los momentos más álgidos de nuestra vida, en los momentos más alegres de nuestra vida, en cualquier clase de momentos que hemos pasado, la fidelidad ha estado con nosotros, la fidelidad del Señor, oyendo su voz, sosteniéndonos en los momentos difíciles. Bueno, dándonos luz, abriendo caminos. Cuando no había ni por dónde avanzar, Él abriendo caminos. Así que su fidelidad hoy la celebramos con todo nuestro corazón. Y en el futuro sabemos que seguiremos contando con ella. No podríamos ahora contar cuánto fruto ha habido de esto, pero lo que quiero decir es que no ha sido obra de hombres, sino ha sido obra del Espíritu Santo, encendiendo corazones y llevándolos por tantos lugares para predicar el Evangelio. Nunca pensamos que una reunioncita en una casita fuera a multiplicarse de tal manera que aún hay generaciones de jóvenes que antes eran niños y jóvenes y ahora están casados y que están firmes en la fe y en la palabra de Dios. Su fidelidad es grande porque han pasado ya 50 años y el Señor ha sido fiel y sigue siendo fiel para próximas generaciones. Sí. Y la gloria es del Señor. Dios ha establecido eso y ha formado como un rompecabezas, formándolos cada concepto, cada paso, como un rompecabezas, y estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. A Él sea la honra y la gloria. Amén. Amén.